Bienvenido a la lección número 10. En esta ocasión vamos a hablar de la hipérbola y en esta lección vas a aprender los conceptos y elementos básicos para entenderla y además vamos a encontrar sus valores, porque como sabes, para graficar correctamente cualquier sección cónica necesitas también correctamente sus valores. Así que sin más, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que la hipérbola puede ser horizontal o vertical y además puede ser graficada desde un rectángulo. Sí, un rectángulo. ¿Por qué? Porque básicamente los vértices, que son los puntos que tocan la hipérbola de ambos lados, tocan el centro del lado menor del rectángulo que vamos a hacer. Y pues el lado mayor viene siendo la distancia de vértice a vértice. Por lo que el vértice al centro de la hipérbola viene siendo A. Así que el lado mayor va a ser 2A. Por otro lado, pues el lado menor va a ser 2b y se va a dividir hacia abajo o hacia arriba, pero también puede dividirse hacia izquierda o derecha según sea el caso, pues si es vertical, pues va a ser como que hacia arriba. Y ahora bien, ¿qué nos va a ayudar a determinar cuánto va a abrir nuestra hipérbola? Pues si te das cuenta, abre de izquierda y derecha o de arriba hacia abajo según sea el caso. Pues para esto nos van a ayudar dos puntos que se llaman focos y del cual su distancia al centro va a denominarse C, por lo que la distancia de foco a foco va a ser 2C. Y bueno, ¿cómo nos van a ayudar los focos? Pues con la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Pues básicamente es la razón que hay entre A y C. Que si te acuerdas, pues A es la mitad del eje mayor y C va a ser la mitad de la distancia focal, o sea, del foco al centro. Y bueno, esta excentricidad, esta razón siempre tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué? Bueno, quizás no lo entiendas tanto con palabras, pero míralo un poco visualmente. Si la excentricidad es menor a 1, quiere decir que la distancia del foco al centro es menor que la distancia del vértice al centro, por lo que la hipérbola ya no estaría abriendo hacia afuera, estaría abriendo hacia adentro. Así es, se voltearía totalmente y sería algo más parecido a una elipse. Y ahora bien, solo nos falta un último paso para determinar que esto realmente es una hipérbola, y es que tenga asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Pues van a ser dos líneas rectas cruzadas como una X en medio de ella, y la definición de asíntota prácticamente es una línea recta que se acerca indefinidamente a una curva, pero que nunca la toca. Si te das cuenta, las asíntotas de nuestra hipérbola pasan muy cerca de sus aberturas, pero jamás las van a tocar. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos encontrar el valor de la distancia del foco al centro, o sea C, a partir del valor de A y de B? Pues muy sencillo, con el teorema de Pitágoras. Y ahora dirás tú, ¿por qué? Pues mira, si te das cuenta, la distancia del foco al centro, que es C, pues básicamente podemos decir que es un radio. Podemos imaginar una circunferencia alrededor del centro de nuestra hipérbole y a partir de eso imaginar a y B como si fueran catetos. De modo que nos queda como c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, o sea, el teorema de Pitágoras en todo su esplendor. Cuando c va a valer, ya sabemos, el valor de la distancia del foco al centro. Nuestro b pues va a ser la distancia de la mitad del eje menor y el a va a ser el vértice al centro, o sea, su distancia. Bien, ahora solo nos falta un último paso que es el lado recto. ¿Qué va a ser el lado recto? Pues va a ser lo que nos va a permitir graficar perfectamente nuestra hipérbola. Y el lado recto tiene la definición de ser una recta perpendicular al eje principal o el eje mayor. En este caso, por ahorita estamos hablando de una hipérbola horizontal, por lo que nuestro eje mayor va a ser paralelo al eje de las X, o sea, las abscisas. Lo que quiere decir que es horizontal, como ya dije, y va a abrir hacia los lados. O sea que nuestro lado recto va a ser paralelo a nuestro eje de las ordenadas, o sea, el eje de las Y. Y pues esta recta del lado recto siempre se va a posicionar sobre el foco y su medida va a determinar pues cómo va a abrir exactamente la hipérbole. Perdón, la hipérbola. Y pues la fórmula del lado recto va a ser 2b cuadrada sobre a. Ahora te tengo una pregunta para cerrar con esta lección. ¿Qué va a pasar con los valores de 2a y 2b? Comparando con la hipérbola horizontal, o sea, ¿qué va a pasar si se transforma de la hipérbola horizontal a la hipérbola vertical? ¿Qué va a pasar con estos valores? Pues se nos invertirían. El eje principal ahora va a agarrar los valores que tenía 2b y el eje menor va a agarrar los valores que tenía 2a. Y ahora sí, para cerrar con esta lección, dejé a lo último la definición del lugar geométrico de la hipérbola. ¿Por qué? Pues primero quería que entiendas dos elementos, porque creo que ahora sí vas a entender más fácil la definición de su lugar geométrico. ¿Qué es la hipérbola como un lugar geométrico en la geometría analítica?
Pues es el lugar geométrico cuya diferencia de distancias hacia dos puntos fijos es constante. ¿Cuáles son estos puntos fijos? Son nuestros focos. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las diferencias siempre van a ser las mismas. O sea, si tú agarras cualquier punto de las curvas de la hipérbola y lo mides de foco a foco, la diferencia entre estos siempre va a ser la misma, no importa cuál punto de las curvas agarres. Y bueno, para que quede un poco más claro, te voy a dejar un fragmento de un video de Alex Profe, porque yo también lo entendí bastante con eso y espero que tú también lo puedas entender. Cualquier punto de estos de la hipérbola, o sea, cualquier punto de esta línea roja, ¿sí? Por ejemplo, este, y si observamos la distancia desde este punto hacia el foco y la distancia desde ese mismo punto hacia el otro foco, entonces lo que dice la hipérbola es que la diferencia, o sea, al realizar una resta entre esta distancia y esta distancia, obviamente a la distancia mayor le quitamos la distancia menor, ¿sí? Entonces más o menos nos quedaría algo como esto, la diferencia, ¿sí? O sea, la resta entre las dos distancias siempre va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ahora voy a seleccionar este otro punto de la hipérbola. Entonces, nuevamente, miramos esta distancia desde este punto hacia el foco y lo mismo hacia el otro foco. Y si hacemos la resta entre esas dos distancias, me tiene que dar igual siempre. A esta distancia le quitamos esta otra y nos queda más o menos, bueno, se supone que nos debe quedar exactamente la misma distancia, ¿sí? O sea, Bueno, eso es todo por esta lección. Esta vez no vamos a poner ejercicios porque todavía estamos con un poquito la parte teórica, reconocer los elementos básicos. En la siguiente lección ya vamos a hablar más sobre ejercicios. Espero que te haya servido mucho y hayas entendido todo. Recuerda que puedes ver este video varias veces si lo necesitas y nos vemos en la siguiente lección.